Licenciado, varias interrogantes que la gente nos está enviando, pues, mensajes. ¿Pisotearon la soberanía del Supremo Tribunal de Justicia? No sé si pisotear sea la palabra adecuada, pero nosotros consideramos, en atención a nuestra propia visión de lo que la ley estaba planteando en ese momento, que sí había una intromisión, en primer caso por parte del legislativo, de quitar a un presidente y nombrar a otro prácticamente, es decir, va a ser el que tenga más antigüedad dentro del Pleno. Es una atribución que no tenía, que no está en la ley, que la plantearon de una manera efectiva y hoy tienen al presidente. El que haya hecho inelegibles a los magistrados que tenemos menos de 5 años dentro del Pleno, prácticamente termina con casi todos, porque sí, casi 13 por lo menos entramos hace 2 años, cumplidos apenas el domingo, y otros han sido ya ratificados como magistrados, pero con tiempo mucho menos que 5 años, entonces nos declararon inelegibles. Y yo te diría, solamente como una reflexión, que cuando a mí me eligieron magistrado, me eligió el Congreso a propuesta de una comisión, porque así dice la Constitución. El Congreso me hizo una entrevista, como entrevistó a los de la terna que compitieron o que participaron junto conmigo, y eligió por Jorge Ramírez. Y no había ninguna limitante para que yo pudiera ser presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hoy, si plantean una ley en la que dicen que se requieren 5 años para ser presidente del tribunal, pues yo debo entender que en atención a la irretroactividad de la ley, pues a mí no me puede afectar ese tema, sino a los que sean electos magistrados en el futuro. Y entonces, o los que vengan detrás de mí. ¿A usted le faltarían 3 años? Me faltarían 3 años en este momento, pero a mí cuando me eligieron no había esa limitante y no me la pueden poner, porque entonces me están aplicando retroactivamente una ley no es que me retroactiva. perjudica. La ley no es retroactiva. Sí, y entonces creo que sucedieron estas cuestiones, y una cosa que es de reconocerles, y se lo reconocí en público cuando lo dije en el Pleno, y se los vuelvo a reconocer hoy, fueron implacables y certeros en la manera en que trabajaron jurídicamente esta reforma. Muy buenos. Empezaron a las 8 de la mañana del jueves y a las 12 de la noche Gabriel Sepúlveda ya no era presidente. Creo que hicieron un trabajo pulcro, bien definido, sabiendo los alcances de cada una de sus acciones, y no sé si muy bueno sea una respuesta, pero lo que sí fueron muy efectivos, y creo que lo hicieron de una manera muy clara. Eso también te da una idea de cómo conocieron el Poder Judicial, estudiaron perfectamente cada uno de los recovecos legales que tenían para irlos llenando y con eso hacer un trabajo efectivo jurídicamente, y entonces le dieron, hicieron esta reforma que fue efectiva. Hoy tenemos otro presidente, eso nos queda muy claro. Y entonces nosotros consideramos, sí, que hay una transgresión por parte de otro poder que vino y eligió un presidente, y por eso podemos decir, así como lo planteas desde el principio, no sé si lo pisotearon, pero sí creo que pasaron por encima de la voluntad de magistrados que habíamos elegido un presidente por un periodo y que hoy terminaron con ese periodo de un decreto. Una fechoría judicial, entonces. La verdad es que hicieron un extraordinario trabajo legislativo y político. O sea, usted no quiere calificar, pero la gente lo está calificando así. Pues, que pisotearon y fue una fechoría judicial. Bueno, pues, jurídica, pues, perdón, una fechoría, una fechoría. Y muchas veces lo he escuchado, y lo he escuchado en tu programa, la voz del pueblo es la voz de Dios. Voz populi, voz Dei. Eso es lo que dice. Para que vea que también se dice otro tipo de idioma. Ahora nos damos cuenta, luego de que quirúrgicamente, pues, quirúrgicamente hicieron bien su trabajo, quienes lo tenían que hacer. Se les reconoce, como ustedes bien lo señalan, como dirían los cholos, los chavos, ¿en qué se les durmió a ustedes? Fíjate que cuando plantearon... Pues ustedes son los que hacen las leyes. No, las hace el Congreso. Sí, a nosotros nos toca aplicarlas, pero lo conocen todo, el tequimaneje. ¿En qué se les durmió? Sí, creo que hubo una confianza. Cuando vimos la iniciativa, le veíamos fallas, debilidades, que comunicamos. Y luego esas debilidades que nosotros planteamos se fueron, durante el proceso legislativo, se fueron depurando de una manera efectiva. Creo que la mayoría
de quien hoy ocupa el Congreso del Estado hicieron un muy buen trabajo con las otras fuerzas políticas, lo que lo conformó de una manera muy fortalecida, le dio una fuerza importante porque va impulsada por diversos grupos políticos. Y luego, cuando planteaban, se aprobará la reforma y luego aprobada la reforma, se publica el miércoles, se publica el sábado el periódico oficial, nos va a dar un día para poder realizar nosotros las tareas que nos corresponde, pero en los transitorios finales, ahí dice una parte, realícense todo lo que sea necesario para que se publique en el periódico oficial. Pues bueno, ahí ya nos estaban informando que iba a haber una edición especial del periódico oficial, que yo te lo diré, tengo corta memoria, pero no recuerdo que haya habido una edición especial del periódico oficial en muchos años. Creo que esto fue una cuestión que nosotros no esperábamos, y además eran tan reiterativas las declaraciones de actores políticos de que se iba el presidente, que nos hacía ver como una cuestión que fuera imposible, que fuera tanta el golpeteo y la intromisión pública. Pero bueno, se dio, se fue así, y como te digo, creo que sería una cuestión de confianza en las instituciones y una cuestión de confianza en la ley, lo que nos permitió pensar que no habría una repercusión inmediata, pero te digo, fueron quirúrgicos y efectivos en esta reforma, y la prueba está en que el presidente del Poder Judicial, el magistrado, hoy ha sido electo de manera unánime por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. ¿Merecía esto don Gabriel Sepúlveda? Sobre todo, aquí más que lo jurídico, fue el ingrediente político, que era el último bastión de César Duarte y la imposición que ahorita nos platica de los famosos jueces, que al final de cuentas pues la convocatoria está ahí pues en el archivo, en el cajón, no hay nombramiento de jueces. Fíjate que no lo merecía Gabriel Sepúlveda y no lo merece ningún magistrado del tribunal, como no lo merece nadie el que pasen por encima de la voluntad de quien es la máxima autoridad dentro del Poder Judicial, como es el Pleno, y el Pleno había elegido a un presidente durante un determinado periodo. Sí entiendo, no nos cerramos a la vista de que llegamos en el periodo de César Duarte, de que éramos personas cercanas a él, algunos de los que fuimos los nombrados, amigos no se niegan. Sí, claro, de que fuimos nombrados magistrados, pero a mí cuando me plantearon la ley, la constitución de cómo se eligió un magistrado, y fui y me inscribí, lo que yo hice fue cumplir con esos requisitos. En ningún momento, ni en la entrevista salió que si yo era amigo o no era amigo de quien en ese momento era el titular del Ejecutivo. Por capacidades, ¿no? Eso han de haber observado. Además, creo que teníamos acreditada una carrera dentro del tema jurídico que nos permitía una fortaleza que no podían encontrar en otros, o que no vieron en ese momento en otras personas. Eso es lo que yo planteo. Creo que Gabriel Sepúlveda no lo merecía, se podía haber hecho de alguna otra manera, y de las acusaciones que yo escucho que le hacen, que yo veo en la ciudadanía que le hacen, es de cuestiones a futuro. Es que va a meter a mucha gente que viene del PRI, que perdida del Ejecutivo, y que van a entrar al Poder Judicial. Pues no entró nadie, ni entró, ni va a entrar en este momento, porque no creo que vaya a suceder. Que va a nombrar jueces que ya están amañados, y que va a hacer un proceso, cuestiones que dicen que va a hacer, pero nada que haya hecho ni nada que realmente hubiera sucedido. Y creo que al contrario, acreditaba en el día a día que siempre estaba buscando una mejor forma de administración para el Poder Judicial. Lo decías ahorita en la convocatoria de los jueces, para nosotros fue muy significativo. Se planteó primero que se requería nombrar ya a los jueces que han sido provisionales durante muchos años, a jueces que yo les tengo mucho respeto jurídico y les tengo mucho respeto como personas, y que hoy también han sido tachados como si fueran miembros de un partido político, como si también hubieran sido amigos de quien es el titular o quien fue el titular del Ejecutivo del Estado de 2010 a 2016. Y entonces la idea nuestra del Pleno, al menos lo que nosotros planteamos, es que ellos fueran elegidos ya jueces por el proceso que se tiene que seguir para ser jueces, porque así se marca en la ley, y que ya tuvieran el carácter de inamovibles. Bueno, empezaron a decir que íbamos a traer de fuera a personas a que se iban a ser nombrados jueces, y les ponían nombre, decían Lisa Aguilera, decían Rodrigo de la Rosa, decían personas
que allegadas al partido Revolución Institucional, amigos de quien era titular ejecutivo en ese momento, y luego entonces iban a llegar de jueces. Nosotros lo que planteamos es que entonces la convocatoria fuera cerrada y solamente para miembros del Poder Judicial. Eso nos constreñía que de fuera no venía nadie, y eso le debería dar esa seguridad. Cuando planteamos eso en el Pleno, fue muy sorpresivo porque los que veían eso de pronto dijeron, no, tiene que ser abierta porque así dicen las convenciones internacionales y así hay firmas de tratados en donde dice que tiene que ser abierto. O sea, pues qué ilógico, ¿no? Y que incongruentes algunos de ellos, porque primero le ponían nombres Sí. a los que van a venir de fuera, Sí. la cerraron, no, nada más para los que trabajan, que tienen carrera dentro del sistema judicial. Lo presentan al Pleno y dicen algunos magistrados, no, que sea abierta. Ah, pues quién te entiende. Y entonces cuando le hicimos abierta, pues podía entrar cualquiera. Y entraron cualquiera. Tenemos más de casi 400 personas que se inscribieron aspirando a estos puestos de jueces que tienen el carácter de provisionales y de algunas plazas adicionales que se iban a abrir para jueces por audiencias en materia familiar, que el sistema se está colapsando por este planteamiento que no hemos hecho bien con los abogados de que sean ellos los que resuelvan los problemas en sus despachos y no que los lleven al tribunal. Bueno, cuando se planteó esto y se inscriben todos, entonces tienes que dar un plano de igualdad. Y les dimos cursos. En este momento, las semanas anteriores se dieron cursos. El sábado iba a haber un examen de selección que se suspendió. Y entonces, cursos, exámenes, documentación para darle la misma posibilidad a todos. Y nosotros seguíamos planteando, y entonces lo que nosotros cambiamos fue el discurso, en decir, la aspiración del tribunal es que los que son jueces en este momento se mantengan en su puesto como jueces. La aspiración. No podíamos decir que esa era nuestra meta porque finalmente había muchos abogados que no han tenido la oportunidad de tener una carrera judicial o que teniendo carrera judicial no habían sido jueces o que en este momento están trabajando en el Poder Judicial y aspiran a ser jueces que tienen una preparación extraordinaria y que también ellos podrían llegar a este espacio. Pues finalmente no se dio. Creo que este fue el detonante por el cual se detuvo este proceso. En este momento no hay ya este método de selección y seguimos, como nos dijo, eso sí nos ha dicho la convención, hay una convención interamericana y nos ha planteado, no es posible que haya tantos jueces provisionales, eso atenta en contra de la independencia del Poder Judicial. Busquen que todos los jueces tengan el carácter de inamovibles y eso es lo que estamos tratando de cumplir para darle cumplimiento a esta convención. Finalmente no se dio, yo espero que lo hagamos en un momento que sea verdaderamente oportuno, que se abra la convocatoria, que se deje continuar el proceso, que se siga vigilando, que siga siendo transparente, que todos tengan la oportunidad de revisarlo, de verlo, de estarlo analizando, de ponderarlo y finalmente nombrar de manera definitiva a hombres y mujeres que tienen 3, 6, 8 años o más como provisionales sin la seguridad en su carrera, sin la seguridad en su desarrollo, sin la seguridad en su familia y sin la seguridad en lo económico, que creo que todo eso lo debimos de haber ponderado y entonces dar la posibilidad a quienes han hecho el trabajo como juzgadores durante tanto tiempo y se enfrentaron a la inseguridad y se enfrentaron a grandes retos que nos ha planteado Chihuahua, lo hicieron con un gran valor y creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es defender esa carrera judicial que ellos han tenido durante mucho tiempo. Bueno, vamos a una pausa comercial, magistrado. Ya regresamos con Jorge Ramírez, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia que presenta don Gabriel Sepúlveda, magistrado, pero le dan entrada ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como poder judicial.